Hola, mi nombre es Matías Irigoyen Testa y ante todo quiero agradecer a la Fundación Sijuso por la invitación que me ha cursado para dar esta conferencia, que es el inicio de una serie de conferencias sobre análisis económico del derecho que van a ser dadas por distintos especialistas y que organiza la Fundación Sijuso. Hoy vamos a hablar sobre cuantificación de los daños punitivos mediante fórmulas. Al inicio hablaremos sobre la división de los daños punitivos, las funciones y finalmente sobre la cuantía de esta figura. Al final de la charla vamos a explicar cómo podemos operar fácilmente con fórmulas matemáticas utilizando un Excel que se encuentra disponible de forma gratuita para todos los operadores del derecho. La Ley 26.361 del 2008 incorpora el artículo 52 bis en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Este artículo dice al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor. Pero dice el juez podrá aplicar una multa civil, no dice el juez deberá aplicar una multa civil. Por lo tanto, no es lo mismo que el juez pueda que el juez deba condenar. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a ver cuándo el juez puede decidir si debe o no condenar por daños punitivos, ¿sí? Y esto va a poder hacerlo exclusivamente a instancia del damnificado. Es decir, tiene que haber un daño, el damnificado tiene que solicitarlo y no puede hacerse de oficio. Y además, tiene que haber un incumplimiento por parte del proveedor de bienes y servicios, ya sea un incumplimiento contractual o extracontractual. Ahora, el juez debe decidir cuándo debe condenar por daños punitivos, y en un Estado de Derecho, en un sistema republicano, debe fundarlo en derecho. Por lo tanto, tenemos que acudir a la hermenéutica jurídica nacional para saber cuándo el juez debe imponer una condena por daños punitivos. Bueno, recordando el Código de Vélez, nos decía que si no podemos resolverlos por las palabras ni por el espíritu de la ley, se atendrá a principios de leyes análogas. Pero el nuevo Código Civil, el artículo 1, habla de la finalidad de la norma, pero sobre todo el artículo 2 dice que hay que resolverlo por las palabras, por sus finalidades. Y cuando analizamos la finalidad de las normas, podríamos estudiar cuál es la finalidad para el legislador argentino de los daños punitivos para darnos cuenta cuándo debe el juez condenar por esta figura. Esto tiene relación directa con el artículo 3, que dice que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Entonces, podríamos comentar mucha jurisprudencia relacionada con la hermenéutica jurídica nacional, pero por ejemplo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades, en Avant contra ANSES, ha hablado de hay que tener en cuenta los fines que persigue la norma, que no puede prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio. Y entonces vamos a ver cuál es la finalidad que hay en Argentina con los daños punitivos. Y vemos que en los fundamentos del proyecto de la Ley 26.361 y del dictamen de las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, se indica que con los daños punitivos se trata de desbaratar la perversa ecuación que aconseja dejar que se produzca un perjuicio, pues en sí resulta más económico repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la generalidad. Si bien dicen que consiste en una sanción de multa, esta sanción se utiliza para desbaratar esta perversa ecuación. Es decir, queremos disuadir conforme a ciertos estándares deseables socialmente. Y esto surge explícitamente en varias sentencias de nuestros tribunales. Por ejemplo, en Cañadas Pérez contra Bank Boston del 2009, ya se dice que se puede distinguir una función principal, que es la disuasión de los daños conforme con los niveles de precaución deseables socialmente, y una función accesoria a los daños punitivos, que sería la sanción, porque por definición toda multa civil es sancionatoria, así como la indemnización de daños y perjuicios es compensatoria. Es decir, sancionamos cuando necesitamos prevenir de forma extra a lo que hace la responsabilidad civil y tradicional de daños y perjuicios.
Esto se reitera en Castelli contra Banco de Galicia, en la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala 2 en Bahía Blanca. Se afirma que los daños punitivos tienen que disuadir al infractor, son una sanción que cumplen una función preventiva. A su vez, en el Elizalde contra Renault, ya del 2015, con el voto del doctor Guardiola, se indica que no se quiere pasar por alto esa doble función de los daños punitivos. La principal es la disuasión de daños conformes con los niveles de precaución deseables socialmente, y la accesoria sería la sancionatoria. No me quiero extender demasiado. Por ejemplo, Federico Álvarez Larrondo dice que hay una función de la figura que es la prevención, y esa es la principal, y después hay otra finalidad que sería la accesoria, que es la represivo-sancionatoria. Incluso en el anteproyecto del Código Civil y Comercial del 2012, en el artículo 17.14, se llama a los daños punitivos sanción pecuniaria disuasiva, es decir, es una sanción para disuadir, y dice que el juez puede aplicarlas con fines disuasivos, solamente cuando tiene que disuadir. Si bien este artículo, que estaba pensado para los derechos de incidencia colectiva, el Congreso al final no lo termina aprobando, pero en el anteproyecto encontramos la coincidencia entre los doctrinarios argentinos sobre que la función principal de los daños punitivos entonces sería la disuasión, y la accesoria sería la sanción, es decir, sancionamos solo si necesitamos disuadir de forma extra a lo que pueda ser la indemnización tradicional de daños y perjuicios. ¿Cómo juega esta función disuasoria? Lo podríamos explicar a partir de la fórmula de Hunt. ¿Sí? Leonard Hunt, en 1947, en un caso que tiene que resolver United States contra Carroll Towing, él se basa en una fórmula que él utiliza y que la voy a explicar sencillamente con estas ideas. Si una persona, por ejemplo, puede invertir en un nivel de cuidado, y por eso lo llamamos L, Level of Care, Leonard Hunt utiliza otra nomenclatura, pero vamos a usar esta que es más utilizada para los daños punitivos. Si esta persona entonces puede invertir 9, un importe inferior al daño esperado de 10, para evitar este daño esperado, ¿sí? Acá tenemos L es Level of Care, acá tenemos el daño esperado, H es harm, es decir, de daño, en inglés harm, ¿sí? H de daño, la cuantía de ese daño, y P sería probability, ¿sí? La probabilidad de que ocurra ese harm, ese daño, por eso P sub H. Es decir, si una persona con 9 puede evitar un daño esperado de 10, bueno, vamos a considerar que es culpable al menos si esta persona no invierte en esta precaución. Vamos a considerar que es al menos culpable y por lo tanto responsable. En este ejemplo nosotros ponemos que va a ocurrir con certeza este daño para simplificar el 100% de 10, pero podríamos haber dicho que existe un 10% de probabilidad de que ocurra un daño de 100, entonces el daño esperado sigue siendo 10, o un 1% de que ocurra un daño de 1000 y el daño esperado sigue siendo de 10. En realidad, los proveedores de bienes y servicios no solo tienen en consideración el daño esperado, sino también la probabilidad de ser condenado por ese daño esperado. Si es 100%, siempre va a ser condenado cada vez que ocurre un daño, entonces tiene los incentivos alineados y deseables socialmente para invertir hasta 9 para evitar un daño esperado de 10. Ahora, ¿qué pasa si la probabilidad P sub C, la probabilidad de ser condenado por una indemnización compensatoria, es inferior al 100%? ¿Sí? Bueno, en este caso vamos a tener un problema. Imaginemos que es tan inferior que al ocurrir esto, ya la persona no tiene más incentivos de invertir 9 para evitar daños esperados de 10, porque va a recibir una indemnización esperada inferior a 9, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que la probabilidad de ser condenado es del 50%, ¿sí? Esta persona ya no tiene una indemnización esperada de 10, sino que su indemnización esperada es de 5, de la mitad. Por lo tanto, no va a tener incentivos para invertir 9 pesos para evitar un daño esperado de 10, porque su condena esperada es de la mitad, es de 5 pesos. Entonces, acá sí entran en acción los daños punitivos, ¿sí? Debemos
contrarrestar este problema de bajas probabilidades porque la responsabilidad tradicional civil es insuficiente para disuadir correctamente en estos casos. Ahora, si yo les pregunto, ¿por qué número debería multiplicar este término de aquí para que el resultado sea de 10? ¿Sí? Si yo le digo, usted me va a demandar, pero su vecino no me va a demandar por el mismo daño de 10, lo que estoy diciendo es, cada 2 personas uno me demanda. Entonces uno podría decir fácilmente, bueno, si cada 2 personas uno me demandan, para tener los incentivos adecuados, cuando ese me demande debo multiplicarlo por 2, debo condenar por el doble, ¿sí? Y eso precisamente es lo que se hace en la cuantificación de los daños punitivos, ¿sí? Es decir, fíjense, si yo a 10 lo multiplico por 2 es 20, 50% de 20 es 10, por lo tanto vuelvo a tener una indemnización esperada de 10 y por lo tanto tengo incentivos claros para invertir hasta 9 para evitar daños esperados de 10. Ahora, mi pregunta es, ¿y qué pasa si tengo otro número? En este término tengo este número y por lo tanto tengo que multiplicarlo por un número, entero o fracción, que me dé 10. ¿Cuál sería? Imaginemos que esto lo podemos pensar como una probabilidad, como el 28,53-54% de probabilidad. ¿Por qué número debería multiplicarlo? Fíjense, lo podría multiplicar por la inversa de esta misma probabilidad. ¿Sí? Fíjense, si yo, o inversa de este mismo número, es decir, si yo divido un número por sí mismo, me da 1. ¿Sí? Por lo tanto, el numerador y el denominador se pueden suprimir recíprocamente. Así yo estoy neutralizando los efectos de una baja probabilidad de condena. ¿Sí? Y esto es lo que estamos haciendo con los daños punitivos. Ahora, nos podemos preguntar, ¿por qué en un caso lo multiplico por 2 y en el otro caso en realidad le multiplico por la inversa de su probabilidad? Bueno, precisamente porque si hacemos la inversa de la probabilidad de 50%, es decir, 50% lo podemos expresar de forma decimalizada como 0,5, ¿sí? Entonces si hacemos 1 dividido 0,5, agarramos el calculador y lo hacemos, y entonces nos da 2. ¿Y qué hubiese pasado si la probabilidad era inferior? Bueno, cuanto menor sea la probabilidad de condena, el múltiplo que multiplica esos daños y perjuicios tradicionales va a tener que aumentar y por lo tanto la cuantía de los daños punitivos va a ser mayor. Es decir, cuanto menor sea la probabilidad de condena, más daño punitivo voy a necesitar para tener los efectos disuasivos deseables socialmente. Fíjense, 1 dividido 0,40 estamos hablando de 2,5. Y si fuese aún más pequeña la probabilidad del 20%, bueno, 1 dividido 0,2 nos va a dar 5. Fíjense cómo va aumentando. Cuanto más pequeñita es la probabilidad, mayores deberán ser los daños punitivos. Y a la inversa, si la probabilidad es más alta, por ejemplo, hay una alta probabilidad de condena, aunque no es del 100%, entonces ese múltiplo va a ser cada vez más pequeño y los daños punitivos van a ser más pequeños o tienden a desaparecer y no serían necesarios. Por ejemplo, el 80%, 1 dividido 0,8 nos da 1,25. ¿Sí? Entonces, cuanto más altas son las probabilidades, más bajos va a ser el daño punitivo. Entonces, lo único que estamos haciendo para contrarrestar estas bajas probabilidades es que intentar hacer coincidir que la responsabilidad total esperada coincida con esos daños esperados que estamos hablando, ¿sí? Por lo tanto, multiplicamos esta baja probabilidad por su inversa y entonces se neutraliza entre sí. En nuestro ejemplo, multiplicaríamos por la inversa de la probabilidad del 50% y por lo tanto tiene nuevamente incentivos de invertir en 9 pesos, ¿sí?, para evitar un daño esperado de 10. Entonces, ya podemos hablar de los requisitos de los daños punitivos. Y el primer requisito de los daños punitivos está relacionado con la existencia de una probabilidad menor que el 100% de ser condenado por el valor total real del daño esperado o causado. Y hablamos del valor total real del daño esperado causado. Es decir,
el sistema de indemnización tradicional de daños y perjuicios es insuficiente para disuadir conforme con los estándares deseables socialmente. Cuando estamos ante daños irreparables, este primer requisito siempre se va a cumplir. Aquel daño en que por más que le demos una suma de dinero infinita o la que sea, una suma de dinero X a la víctima, al consumidor, nunca lo voy a dejar indiferente entre nunca haber recibido ese daño o recibir el daño y recibir esa suma de dinero. Es decir, no lo puedo dejar indiferente con una suma de dinero. Por ejemplo, si se muere el hijo del consumidor, yo asumo que sería un daño irreparable, claramente. Ahora, puede haber un daño moral que sea reparable, ¿sí? Tardo mucho en arreglar el automotor y le provoco un daño moral, pero puedo dar una suma de dinero X que lo dejo indiferente entre recibir esa suma de dinero y que haya demorado la entrega del automotor o nunca haber recibido ese daño, ¿sí? Entonces, en caso de los daños reparables, bueno, va a depender de que haya algún problema en esta probabilidad de condena, porque hay falta de incentivos para demandar, hay falta de información, hay un problema probatorio de la relación de causalidad, etcétera, ¿sí? Pero en el caso de los daños irreparables, en realidad este primer requisito se da. Y todo va a depender del segundo requisito, que es la gravedad de la conducta del dañador, ¿sí? Es decir, dolo o culpa grave. Para la admisión de los daños punitivos, esto lo ha dicho innumerablemente la doctrina y hay acuerdo absoluto sobre esto. En Argentina, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, se ha dicho en el 2009, en las Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, Procesal y Laboral, que se necesita casos de particular gravedad para que sean procedentes los daños punitivos. Esto se ha reafirmado siempre por unanimidad en las conclusiones, por ejemplo, en el Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores en el 2010, que dice que el daño procede solo cuando medie al menos grave negligencia o grave imprudencia. Y si vamos a los fundamentos de los daños punitivos del proyecto de ley y del dictamen de las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, dice que precisamente se trata de sancionar una perversa ecuación económica que aconseja dejar que se produzca un perjuicio. ¿Sí? Si estamos hablando de una perversa ecuación es porque hay dolo directo, dolo eventual o al menos culpa grave. Por lo tanto, ¿cuándo el juez debe condenar por daños punitivos? Bueno, va a tener que hacerlo exclusivamente cuando el proveedor haya actuado con dolo o culpa grave y la sanción es necesaria para cumplir con la función principal de la figura, que es la disuasión conforme a los estándares deseables socialmente. Es decir, que hay una probabilidad menor del 100% de ser condenado por el valor total real del daño esperado o causado. Entonces, vayamos a la cuantía. A ver, ¿cómo calculamos? Ya sabemos cuándo los daños punitivos proceden y cuándo puede el juez entender si debe o no condenar y cuándo debe condenar. Ahora, ¿cómo calcula esta cuantía? Y el 52 bis de la ley 24240 nos dice que la cuantía de los daños punitivos se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Y dice que no podrá superar el máximo de 5 millones de pesos, que es la sanción prevista en el artículo 47, inciso B de la 24.240. Ahora, es muy genérico, muchas pautas no nos está dando, me está hablando de gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. Nuevamente tenemos que acudir a la hermenéutica jurídica nacional y claramente si las palabras no lo podemos resolver, vamos al espíritu de ley que nos lleva a las finalidades. En realidad, ahora ya con el nuevo código vamos a las finalidades de la norma, ¿sí? Porque el artículo 3 del nuevo Código Civil y Comercial nos dice que los jueces deben resolver los asuntos mediante una decisión razonablemente fundada. ¿Sí? Todo debemos fundarlo lo más posible dentro de lo que sea razonable, ¿sí? Y esto va de la mano también con lo que ya dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Avant contra ANSES, en reiteradas oportunidades, que hay que tener en cuenta la finalidad y las consecuencias que se derivan de cada criterio interpretativo. Entonces volvemos a los fundamentos y nos dicen que bueno, vamos a sancionar
para desbaratar una perversa ecuación económica que aconseja de que se produzca un perjuicio. Por lo tanto, debemos encontrar una cuantía que deshaga esa ecuación económica que ha hecho un proveedor de bienes y servicios para dejar que se produzca un daño y no evitarlo para la generalidad de los casos. Bien, ¿cuál debería ser el importe? Bueno, precisamente el Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores del 2010 ya dijo por unanimidad en la conclusión que esta cuantía no debe ser ni inferior ni exceder ese monto necesario para cumplir con la función de disuasión deseable socialmente, ¿sí? Esto viene del Código Civil de Quebec, en el derecho comparado, el Código de 1992, cuyo artículo 1621 dice explícitamente que el monto de los daños punitivos no pueden exceder aquello que es suficiente para cumplir con sus propósitos preventivos. Entonces, ¿cómo un juez debería hacer este cálculo? Bueno, primero, ¿debe exteriorizar el razonamiento del cálculo? Por supuesto, debe exteriorizarlo. Vivimos en un Estado de Derecho y los actos del gobierno deben ser exteriorizados y no pueden ser tachados de arbitrarios. Y ya vamos a acudir a jurisprudencia que ha fallado sobre otros casos, no sobre daños punitivos, pero sí sobre cuantificaciones con cierta complejidad, y en Nicola contra Nicola, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ha dicho que los tribunales no se encuentran eximidos de brindar los fundamentos y decir por qué arriban a una resolución y no a otra que consideran justa. No basta con mencionar pautas en términos generales, sino que tiene que proporcionar los datos necesarios para reconstruir el cálculo realizado. Eso va a favor del derecho de defensa en juicio. Esto se ha repetido en otras jurisdicciones, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia de Córdoba, en el caso Marshall que todos conocen, dice que la enunciación de meras pautas es insuficiente y que tiene que ser un razonamiento exteriorizado en la sentencia sobre bases objetivas. Esto nos sirve a nosotros, estos razonamientos y estas directrices que dan los tribunales supremos de provincia, por ejemplo, nos están sirviendo para entender qué es lo que deberíamos hacer con la cuantificación de los daños punitivos. ¿Y por qué todo lo que hemos comentado es tan importante de calcular de la forma más exacta posible los daños punitivos? A ver, pensemos un supuesto de cuantía insuficiente, ¿sí? Imaginemos que a toda la sociedad un producto le sale 15 pesos producirlo, ¿sí? El costo marginal para toda la sociedad de ese producto es de 15 pesos. Imaginemos que son 10 pesos por costo marginal de daños provocados y pagados por salarios, por insumos, por el alquiler de la fábrica. En total, entre todo eso, son 10 pesos. Pero por otro lado, imaginemos que hay 5 pesos que, porque se calculan mal los daños punitivos, al final nunca se internalizan esos daños, ¿sí? Por lo tanto, está provocando unos daños de 5 pesos y nunca paga, ¿sí? Es decir, a toda la sociedad le sale el producto 15 pesos, sin embargo, este proveedor de bienes y servicios podría ofrecer este producto a 10 pesos. Esto implica que si nosotros tenemos consumidores que solo lo valoran a 10 e igual compran este producto, vamos a tener un problema en el mercado, porque tenemos por cada producto introducido en el mercado y que los consumidores que lo valoran a 10 lo compran, tenemos una pérdida social irrecuperable de 5. Por lo tanto, distorsionamos el mercado con esto que estamos hablando. Esto es importante porque recuerden que el segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional, además de decir que las autoridades proveerán a la protección de los derechos del consumidor, también dice que proveerá a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, y esto precisamente sería una distorsión del mercado, no calcularlo bien. No calcularlo bien para abajo o para arriba. Ahora vamos a ver qué pasa si la cuantía es excesiva. Por lo tanto, si nosotros calculamos bien los daños punitivos y ponemos daños punitivos de 5 pesos, nuestro ejemplo, entonces sí, el proveedor de bienes y servicios va a vender ese producto a 15 pesos y solamente los consumidores que lo valoran a 15 pesos, entonces lo van a adquirir. Fíjense entonces, resumiendo, si hay una cuantía insuficiente de daños punitivos, va a haber una inversión de precaución demasiado baja, ¿sí? Porque va a haber unos daños que yo nunca pago. Esto provoca que haya externalidades negativas
provocando daños a víctimas que nunca se están pagando. Hay un exceso de producción ineficiente de este bien, está distorsionado el mercado y existe una barrera de entradas de los buenos empresarios. Es decir, si hay un empresario que no quiere producir estos daños de 5 que nunca se van a pagar y realiza controles de calidad, imaginemos hasta 5 pesos, para evitar todos estos daños, debería ofrecer este producto a 15 pesos, pero como hay otros malos empresarios que lo ofrecen a 10 pesos, no podrían entrar a este mercado, ¿sí? Incluso si ya hay un buen empresario que intenta mantenerse en ese mercado vendiéndolo a 15 pesos, va a ser desplazado de ese mercado. Por lo tanto, distorsionaríamos de esta forma el mercado y no es lo mejor para el consumidor. Por otra parte, ¿qué pasa en el supuesto inverso? Un supuesto de cuantía excesiva. Imaginemos que todo el mismo ejemplo que habíamos hablado recién, sin embargo, los juzgados están cuantificando mal los daños punitivos y en vez de hacerlo pagar por 5 pesos, lo hacemos pagar por 9 pesos, ¿sí? Ahora va a distorsionarse el mercado, pero en sentido inverso. Es decir, vamos a tener un precio excesivo y muchos consumidores que lo valoran a 15 pesos ese bien no lo van a poder adquirir ya porque vale 4 pesos más y entonces no es valioso ese producto como para pagar 4 pesos más. Esto va a producir nuevamente problemas en inversión en precaución porque se va invertir en precaución exageradamente y innecesariamente por las dudas por si viene una condena millonaria de daños punitivos y no es deseable. Esto hace que los precios de los productos aumenten, que tampoco es deseable porque dejamos a muchos consumidores afuera sin poder adquirir este bien. Y por último, existe una escasez de ese producto. La producción de este producto va a ser insuficiente, va a ser inferior a la que sería óptima en un mercado competitivo. Y entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, en el Congreso Internacional de Derecho de Daños, en el 2011, se dice, bueno, para que esta cuantía no sea ni inferior ni exceda si el monto necesario que debe cumplir la función de disuasión, entonces sería valioso acudir a fórmulas matemáticas, se dice por unanimidad en las conclusiones de este Congreso. Y esto es recogido por jurisprudencia en Argentina, por ejemplo, en Castelli contra Banco de Galicia, en el 2014 se dice explícitamente eso, que esta cuantía no debería ser ni inferior ni superior la de los daños punitivos y que para lograr mayor objetividad debemos acudir en cuanto resulte posible a modelos matemáticos para hacer este cálculo. ¿Por qué son importantes las fórmulas para este tema de cálculo de los daños punitivos? Precisamente porque si nosotros queremos desbaratar la perversa ecuación que aconseja dejar que se produzca el daño y el proveedor de bienes y servicios ha tenido en consideración ciertas variables, ciertas probabilidades bajas de condena, cuánto es la indemnización compensatoria que tendrá que pagar, etcétera, 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 yo tengo que deshacer esa perversa ecuación ofreciendo una ecuación que recoja todas esas variables y que las coloque a la inversa del razonamiento que ha hecho este proveedor de bienes y servicios, ¿sí? Fíjense que el simbolismo, es decir, el lenguaje de fórmulas, es superior al lenguaje natural cuando estamos hablando de operaciones con variables y distintos valores. Si yo estoy en un restaurante y viene un mozo y me dice, según las circunstancias del caso, considero justo que usted me pague por esta cena 800 pesos. Y yo le digo, no, a ver, sí, porque usted vino, se sentó, me pidió una soda, después me pidió el pan y después me pidió esta comida y considero... sí, según las circunstancias del caso, considero justo que me pague 800 pesos. Yo decía, no, por favor, ¿me puede traer la cuenta en el cual incluya todos los bienes que yo he comprado? Por ejemplo, el servicio que usted me presta, si hay un valor por el servicio, me pongo una soda, un plato, la soda cuánto vale, 25 pesos que me lo ponga, me diga si me está sumando todo. Y cuando me trae la cuenta, digo, no, mire, hay una soda, además, yo no había pedido esta soda, por favor, ¿me puede traer la cuenta restando? Entonces, algunas variables que van a ser los distintos platos, la bebida, el vino que uno haya pedido, bueno, va a tener asignado un valor acá a esa variable y me va a demostrar cómo está
interrelacionadas todas estas variables en esa operación que me están haciendo. Por lo tanto, sería raro que con lenguaje natural me quieran decir cuánto yo debería pagar por una cena en un restaurante, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Realmente lo ideal es utilizar el lenguaje simbólico para estos supuestos de variables interrelacionadas que implican un cálculo complejo. Y de esta manera logramos mayor objetividad y precisión en el cálculo. Esto logramos aportar claridad a alguna argumentación jurídica. Estamos teniendo en cuenta estas variables, no otras, estas variables, y las interrelacionamos de esta manera. De hecho, mejora el debate jurídico, podemos decir, bueno, esta fórmula podríamos mejorar, podríamos considerar esta otra variable, pero lo importante es empezar a discutir en estos términos, ¿sí? Y esto también mejora el derecho de defensa, porque ambas partes saben lo que tuvo en cuenta el juez y cómo cuantificó cada una de estas variables y cómo las interrelacionó entre sí. Otra de las fortalezas de las fórmulas, que algunos critican la fórmula por esto, es que exteriorizan los problemas probatorios. Es decir, para calcular correctamente los daños punitivos hay que hacer esto, ¿sí? Ahora, si yo utilizo el lenguaje natural o retórico para decir, de acuerdo a las circunstancias del caso, considero justo 60.000 pesos o 1.000.000 de pesos o 1.500.000 pesos y no exteriorizo qué es lo que tuve en cuenta, bueno, evidentemente ese juzgador ha tenido en cuenta las mismas variables, al menos intuitivamente, y le ha asignado algún valor intuitivo a esas variables, pero realiza todo bajo un velo de oscuridad porque realmente no está exteriorizando el razonamiento y esa sentencia podría ser tachada de arbitraria, ¿sí? En cambio, si nosotros exteriorizamos los problemas probatorios, bueno, en este caso quizás voy a apelar a la presunción omnis para determinar esta variable, esta probabilidad. En esta no, estas variables las tengo, por lo tanto voy a evitar un margen de error que no lo puedo evitar de la otra manera con una intuición genérica absolutamente de todo, ¿sí? Por eso las fórmulas superan, y fíjense que en esto del cálculo constantemente los juzgados lo hacen, por ejemplo en la pérdida de la chance. Bueno, ¿cuál es la chance de que perdió esta persona de poder haber ganado esta carrera y como está lesionado le tienen que pagar? Bueno, va a tener que, por indicios, ¿sí? Por presunción omnis, bueno, tenía la chance de ganar de un 70%. A veces es claro, ¿sí? Y a veces no es claro, así como es claro las probabilidades. Si yo veo que un banco, por ejemplo, le cobra 2 pesos de más anual a 1.000 clientes y solamente uno demanda de esos 1.000, bueno, la probabilidad de condena era de 1 sobre 1.000, ¿sí? Y a veces es más claro y a veces es más difícil, pero use fórmulas o no, esas variables las estoy considerando, simplemente que en un caso oculto el razonamiento y en otro caso exteriorizo el razonamiento y además los problemas probatorios que eventualmente puedan existir. ¿Ustedes creen que un juzgador utilizaría alguna vez este tipo de fórmulas en Argentina? Por ejemplo, esta fórmula. Bueno, no sé si la reconocieron, pero esta fórmula es la conocida fórmula Woto o Marshall en Córdoba y se viene aplicando al menos desde 1978. Por lo tanto, este tipo de fórmulas sí se aplican, o sea, para cálculos complejos, y no es la misma que se proponen para daños punitivos. Hay otra fórmula para daños punitivos. Y sobre la fórmula de los daños punitivos podemos comentar cuál es la postura tradicional. Esta es una fórmula que se propone en Estados Unidos desde 1982. Robert Cutter, que luego se suman a esta fórmula Ulen, Posner, Polinsky, Schavel, entre otros estudiosos del análisis económico del derecho. La fórmula se parte de la fórmula de Hunt, ¿sí? Y ya lo habíamos explicado, ¿sí? Entonces, habíamos explicado que, por ejemplo, si una persona tiene el 50% de probabilidades de ser condenados, bueno, su condena esperada es de 5, por lo tanto, lo único que tengo que hacer es multiplicar esa baja probabilidad por su inversa. Y de esa manera, entonces, sí vamos a reducir los problemas de la baja probabilidad, y esta persona tiene incentivos adecuados de invertir 9 para evitar un daño esperado de 10. Por lo tanto, ahora vamos a intentar
construir juntos la fórmula tradicional del análisis económico del derecho, nosotros dijimos que cuando ocurre un daño de 10 había que multiplicarlo por 2 o por la inversa de esa probabilidad, que es 1,05, ¿sí? Esto también lo podemos expresar matemáticamente de una forma más sencilla, es decir, directamente 10 dividido 0,5, ¿sí? Entonces directamente lo escribimos así. Es decir, 10 dividido 0,5 es dar 20, ¿sí? Que es la responsabilidad total que esta persona va a recibir. Ahora podemos poner, entonces lo podemos poner con letras, ¿sí? Le podemos poner un nombre a cada una de estas variables. Por ejemplo, la responsabilidad total que va a recibir esta persona y a su vez C, que es la indemnización compensatoria, y P sub C, que es la probabilidad de ser condenado por una indemnización compensatoria. Ahora, la responsabilidad total está conformada por dos variables, por la indemnización compensatoria y por otro lado por los daños punitivos, ¿sí? Por lo tanto, la responsabilidad total es igual a la indemnización compensatoria C más D, que son los daños punitivos, llamamos D a los daños punitivos. Por lo tanto, si tenemos esta igualdad, podemos reescribirla y de acá surge, de esta igualdad va a surgir la fórmula de los daños punitivos tradicionales. Es decir, simplemente tengo que despejar D, que es lo que me interesa a mí en la fórmula, lo voy a despejar y entonces voy a tener esta fórmula que tenemos acá. ¿Cómo es esto de despejar? Bueno, simplemente en matemática uno puede despejar, deja en un término, deja exclusivamente la variable que quiere averiguar. Entonces dejo D y lo único que hago es pasar C al otro lado del término y como acá está sumando va restando. Por ejemplo, P entonces me da C dividido P sub C menos C. Esto en realidad lo podríamos reescribir dejando un múltiplo separado a la C, a la indemnización compensatoria. Entonces sacamos factor común C y entonces me da esta fórmula. Bien, esta es la fórmula tradicional del análisis económico del derecho de los daños punitivos. Fíjense, por ejemplo, si C era 10, el daño era 10, y la probabilidad era 0,5, 1 menos 0,5 es 0,5. 0,5 dividido 0,5 es 1. 1 por 10 da 10. Ahora, ¿qué problemas puede presentar esta fórmula tradicional? Bueno, en realidad se cimenta en dos supuestos que son irreales. Es decir, que C, la indemnización compensatoria, siempre va a ser igual al daño provocado. Y esto es cierto solo para los daños reparables. Es decir, los daños reparables, bueno, es razonable asumir que los juzgados dicen que vale el daño que han provocado y que le pagan precisamente y dejan indiferente a la víctima, si no estaría mal calculado el daño reparable. Pero para los daños irreparables, indefectiblemente como un daño irreparable, la muerte del hijo del consumidor, tiende a infinito, bueno, siempre C va a ser inferior a H, es decir, C va a ser inferior a el daño provocado. Por lo tanto, esta fórmula no la podríamos utilizar para daños irreparables. Y sí para daños reparables. Pero en la fórmula habría que mejorarla incluso para daños reparables, ¿sí? Porque se está asumiendo que la probabilidad de condena de daños punitivos, es decir, que esos 10 por daños punitivos los voy a recibir con una probabilidad del 100%. Pero esa probabilidad de condena de daños punitivos condicionada a que exista una condena por una indemnización compensatoria, puede ser del 100% o inferior. Por lo tanto, habría que incluirla en esa fórmula que estamos construyendo para los daños punitivos. Por lo tanto, una mejor fórmula es partir de una fórmula genérica que surja de la responsabilidad total esperada que este potencial dañador debería tener en cuenta para ser disuadido. Es decir, por ejemplo, si tiene que invertir hasta 9, entonces yo le tengo que dar una responsabilidad total esperada que sea mayor, ¿sí? Por ejemplo 10, como habíamos dicho en nuestro ejemplo, y entonces tenemos que calcular un daño punitivo que me lleve a esos 10 pesos que habíamos hablado. ¿Por qué? Porque el proveedor precisamente tuvo en cuenta esto, y lo que queremos hacer para desbaratar la perversa ecuación económica es tener en cuenta todas las variables que tuvo en cuenta el proveedor y reescribir la fórmula pero de forma inversa, ¿sí? Por ejemplo, en la fórmula, entonces tenemos que encontrar esa responsabilidad total esperada
que va a ser diferente y después vamos a explicarlo mejor para daños reparables como daños irreparables. Después vamos a explicarlo mejor ahora cuando en las siguientes filminas. Pero el proveedor lo que tuvo en cuenta es la probabilidad que ocurra el daño. Nuestro ejemplo era el 100%. La probabilidad de ser condenado por ese daño cuando ocurre, en nuestro ejemplo era el 50%, la cantidad de daños y perjuicios tradicionales, que en nuestro ejemplo era de 10 pesos, y también va a tener en cuenta una probabilidad de ser condenado por esos daños punitivos, condicionado a que proceda una condena por una indemnización de daños y perjuicios. Por lo tanto, deberíamos incluirla y la tenemos incluida aquí. En nuestro ejemplo ahora podríamos asumir que es del 80%. Vamos a asumir que en el 80% de los casos se iba a condenar en un supuesto así daños punitivos y la cuantía de daños punitivos finalmente. Entonces, en nuestro ejemplo lo que nosotros tenemos que encontrar una cuantía por daños punitivos que el resultado me dé 10 para que sea mayor y tenga incentivos de invertir en 9, ¿sí? Como habíamos hablado. Es decir, esta es la probabilidad de que ocurra el daño del 100%, 50% de la probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria, 10 pesos era la indemnización compensatoria y ahora asumimos que 80% es la probabilidad de condena de daños punitivos. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿cómo conseguimos esa fórmula? Bueno, nuevamente despejemos de esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Entonces despejamos de y nos está dando de la igualdad anterior y nos está dando esta fórmula. Lo pueden hacer en casa, lo pueden practicar y les va a dar esta fórmula, no lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Ahora, esta fórmula es una fórmula genérica que tiene muchas variables. Vamos a ver si la podemos resumir, ¿sí? La podemos hacer, la podemos simplificar un poquito. Y para daños reparables se puede simplificar bastante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que daños reparables podemos asumir que C, es decir, la indemnización compensatoria, va a coincidir con el daño provocado, que es reparable. Por lo tanto, esta igualdad podemos asumirlo de esta manera. Es decir, el daño esperado va a coincidir en este caso con C por la probabilidad de que ocurra, ¿sí? Entonces, la responsabilidad total esperada en daños reparables debe coincidir con el daño esperado. Y en lugar de poner H, podemos poner C porque existe una igualdad entre H y C en la responsabilidad de daños reparables. Por lo tanto, si tenemos esta igualdad, en la fórmula genérica podríamos reemplazar la responsabilidad total esperada por P sub H y C. Entonces, como tenemos P sub H acá abajo, ¿sí? Podemos suprimir ambas variables porque se divide por sí mismo y entonces me queda esta formulita que tenemos acá, que la reescribimos acá nuevamente y en realidad podemos sacar nuevamente factor común C y como está multiplicando estos términos, P sub D lo podríamos poner directamente acá matemáticamente para que quede mejor. Nos queda por un lado el daño compensatorio y por otro lado un múltiplo, ¿sí? Fíjense acá la única diferencia que nosotros estamos teniendo a la fórmula tradicional para daños reparables es que le estamos agregando la baja probabilidad de condena por daños punitivos. Bien. Con el ejemplo, imaginemos que nuestro ejemplo dijimos tenemos un 80% de probabilidad de ser condenados por daños punitivos. Recordemos que 1 dividido 0,8 es 1,25 y antes los daños punitivos eran 10. Ahora 10 multiplicado 1,25 me da 12,50. Por eso 12,5 es el resultado que estamos obteniendo. Fíjense que si la probabilidad de condena por daño punitivo cambia, por ejemplo, del 10%, del 25%, del 40% o del 50%, bueno, los daños punitivos serían respectivamente de 100, de 40, de 25 o de 20 pesos en nuestro ejemplo. Ahora, para el supuesto de casos de daños irreparables, bueno, la responsabilidad total esperada para el supuesto de daños irreparables no puede ser igual al daño esperado porque el daño esperado tiende a infinito, siempre va a ser inferior, ¿sí? Ahora, tenemos que encontrar una responsabilidad total esperada que sea superior a L, no demasiado superior, pero sí lo suficientemente superior para que el proveedor de bienes y servicios tenga incentivos adecuados, ¿sí? L, recuerden que era el nivel de precaución deseable socialmente, que no invirtió este proveedor, tenga incentivos adecuados para invertir en él, es decir, tenga incentivos adecuados para invertir en 9
por lo tanto la responsabilidad total esperada debe ser mayor que 9. ¿Y cómo entonces? Y por supuesto va a ser inferior a los daños esperados que tienden a infinito. ¿Y cómo entonces lo podemos calcular? Fácilmente. Vamos a decir que la responsabilidad total esperada es igual a L, es ese nivel de precaución deseable socialmente que no invirtió, más un porcentaje de L. Por ejemplo, un 20% de L. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, si sabe, invierto ahora 9 o si no voy a tener que pagar un 20% más. Prefiero entonces invertir en 9 ahora. Y esto lo podemos reescribir sacando factor común L. Me queda L en la responsabilidad total esperada para daños irreparables exclusivamente, o un conjunto con daños reparables, pero tiene que haber sí o sí daños irreparables, por ejemplo la muerte del hijo del consumidor. Entonces, en esos supuestos, la responsabilidad total esperada va a ser L multiplicado por 1 más un porcentaje. Las variables serían estas. L sería el nivel de precaución deseable socialmente que el proveedor no invirtió. Si nosotros decimos que actuó con culpa grave, ¿con respecto a qué? Porque el nivel de precaución deseable socialmente era haber hecho esto que nunca hizo y que tenía un costo, ¿sí? Entonces podemos detectar L, que era lo que socialmente queríamos que este señor invierta para evitar estos daños esperados que eran irreparables. Y alfa es un porcentaje mínimo. Recordemos que si condenamos por más no es bueno, distorsionamos el mercado, y si condenamos por menos también no es bueno porque va a seguir dañando. Entonces, un porcentaje mínimo de L requerido para que el dañador invariablemente prefiera ajustarse al nivel de precaución deseable socialmente, es decir, a L, en lugar de afrontar esa responsabilidad total esperada. Como tenemos esta igualdad que tenemos acá, podemos reemplazarlo nuevamente en la fórmula genérica, ¿sí? Entonces, en la fórmula genérica, para daños irreparables, reemplazamos la responsabilidad total esperada por L multiplicado 1 más alfa, que es ese porcentaje, ¿sí? Entonces, en nuestro ejemplo, imaginemos que ese porcentaje era el 20%, o del 11%. Si era del 11%, entonces los daños punitivos me vuelven a dar lo mismo que había hablado antes, 12,5, ¿sí? Pero esto podríamos ver otros ejemplos. Si alfa es del 20% y L no era 9, imaginemos que era 15, entonces la responsabilidad total esperada era de 18, entonces los daños punitivos serán 32,5. Estas fórmulas han sido aplicadas por la jurisprudencia en Argentina. Estamos hablando, por ejemplo, del caso Castelli contra Banco de Galicia, de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 2 de Bahía Blanca, del 2014, en que se declara nula la apertura de una cuenta corriente, se condena a 20.000 pesos por daño moral y 1 millón por daños punitivos. Básicamente se había creado una cuenta corriente sin el consentimiento del consumidor, se había solicitado pagos incausados en reiteradas oportunidades, se había dado informes infundados en el Banco Central de la República Argentina, colocándola como deudora morosa de alto riesgo. Pero lo importante es que acá, de acuerdo a los indicios del expediente, el camarista Peralta Mariscal, con los votos en coincidencia, por unanimidad salió este voto, terminan resolviendo que existía una probabilidad por una indemnización compensatoria del 2%, ¿sí? Dicen, como máximo un consumidor de cada 50 se encuentra en una situación análoga, obtendrían una efectiva condena judicial. Incluso la probabilidad de los daños punitivos es del 98%. A partir de ahí, entonces, se aplica la fórmula de los daños punitivos para daños reparables exclusivamente. Se considera que estos, si bien era un daño moral, era un daño reparable, podíamos dejar indiferente a la víctima dándole 20.000 pesos en compensación. Entonces la Cámara coloca 20.000 pesos por la indemnización compensatoria en C, el 2%, 0,2 en P sub C, que es la probabilidad de condena e indemnización compensatoria, y 98 por daños punitivos, y da un resultado de 1 millón de pesos. Y esa es la condena que hace la Cámara. Pero esta fórmula nos puede servir también para las apelaciones. Podemos utilizar la fórmula para apelar y ver si la condena, por ejemplo, en primera instancia de daños punitivos, tiene sentido o no tiene sentido, es razonable o no es razonable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso Pescatori de la Cámara Cuarta de Apelaciones en Civil y Comercial de Córdoba en el 2012, se trataba de un retardo injustificado y excesivo de la prestación de la garantía postventa de un automotor.
un automotor 0 kilómetros, entonces por privación del uso del automotor se condena por 1.500 pesos daño moral, otros 10.000, y por daños punitivos 40.000. Bueno, si yo quiero ver si es razonable, puedo apelar o no, si tengo argumentos para apelar o no esta cuantía, fíjense que yo tengo ya dados por el juez todos estos importes de estas variables: 40.000 daños punitivos, 11.500 por indemnización compensatoria, y en este caso sería 100% de daños punitivos, porque claramente era un supuesto de, si nosotros leemos el caso, un supuesto de procedencia de los daños punitivos porque se cumplían claramente los dos requisitos que habíamos explicado de los daños punitivos. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuánto vale C y tenemos los valores de las demás variables dadas por el tribunal de primera instancia, por ejemplo, o el tribunal de cámara en este caso, entonces despejamos de la fórmula P sub C, que es la probabilidad de condena por indemnización compensatorias, y obtenemos esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ya reemplazando el valor de cada variable en la fórmula, vemos que el juzgador implícitamente está considerando que existía en ese caso una probabilidad de condena del 22,3%, es decir, uno de cada 4 consumidores iban a reclamar y iban a ganar, ¿sí? Bueno, si consideramos que esto es razonable, no había razón para la apelación. Si consideramos que no es razonable, en algunos casos yo hice estudios, este caso lo comenté para la ley, pero he hecho estudios, y hablando de esto, he hecho estudios de otros casos en que se asume que, por ejemplo, 9 de cada 10 hubiesen demandado y hubiesen ganado, y evidentemente eso no tiene sentido, esa afirmación, al menos en ese juicio que estoy pensando. Por lo tanto, nos puede servir como un argumento también para apelación de sumas de dineros, y hacerlo con una fundamentación objetiva. Como conclusiones de esta charla, bueno, en primer lugar, recordemos que existen dos funciones. La función principal es la disuasión de daños conforme con los estándares deseables socialmente, y la función accesoria es la sancionatoria, que sigue la suerte de la principal, y solamente sancionamos graves inconductas cuando es necesario disuadir de forma extra, más allá de la disuasión que hace el sistema de responsabilidad civil tradicional de daños y perjuicios. Por otro lado, el juez puede decidir si debe condenar o no por daños punitivos a instancia del damnificado, nunca puede hacerlo de oficio, y tiene que haber un incumplimiento por parte del proveedor, ya sea contractual o extracontractual. Debe condenar exclusivamente el juzgador cuando existe dolo o culpa grave por parte del dañador, y además la sanción es necesaria para cumplir la función principal de esta figura, que es la disuasión conforme a los estándares deseables socialmente. Es decir, cuando existe una baja probabilidad inferior al 100% de ser condenado por el valor total real del daño esperado o causado. Esta multa no debe ser ni inferior ni superior a la necesaria para cumplir la función de disuasión, la función principal de los daños punitivos, y para lograr esto se recomienda como valioso acudir a fórmulas matemáticas. ¿Por qué? Porque la importancia de las fórmulas para deshacer esta perversa ecuación económica que aconseja dañar, bueno, es tener en cuenta todas estas variables y reescribir este razonamiento en forma inversa. Por lo tanto, el lenguaje simbólico, el simbolismo, es superior al lenguaje natural. Para estos cálculos complejos con variables interrelacionadas se aporta así mayor objetividad y precisión en el cálculo. Quizás hay alguna variable que no pueda calcular exactamente, y ahí va la presunción omnis, pero eso es mejor que intuitivamente decir me parece la circunstancia del caso justo tal cuantía, sino que logramos mayor precisión con las fórmulas, aportan claridad, decimos tenemos estas variables y no otras, y las interrelacionamos de esta manera. Claridad de la argumentación jurídica, mejor derecho de defensa van a tener ambas partes según el artículo 18 de la Constitución, y además
de esta manera exteriorizamos estos problemas probatorios y no los ocultamos, porque si existen problemas probatorios, existen para el cálculo con fórmula o sin fórmulas. No es un problema de la fórmula, sino es un problema de la teoría que hay detrás, de la forma en que hay que calcular de manera correcta, adecuada, estos daños punitivos. Por lo tanto, si no lo exteriorizo con fórmulas, bueno, el problema probatorio lo tengo, pero lo tengo oculto, y entonces empobrezco el derecho de defensa de las partes. La fórmula ofrecida tradicional de los daños punitivos, bueno, se puede mejorar porque se cimenta en dos supuestos que serían irreales, y entonces existe una fórmula genérica de los daños punitivos. De esta fórmula genérica se derivan dos fórmulas más específicas, una para daños reparables exclusivamente y otra para daños irreparables. Esta es la fórmula de daños irreparables, y esta es la fórmula de daños reparables exclusivamente, que es la que se ha usado en la jurisprudencia argentina, y que en realidad la mayor cantidad de casos que existen en la jurisprudencia son de daños reparables, ¿sí? Nosotros podríamos operar sencillamente con estas dos fórmulas con un Excel que existe disponible para los operadores de derecho de forma gratuita en el sitio web del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Si ustedes copian este link que tenemos acá, ¿sí?, lo copian, lo pegan, y entonces van a tener la posibilidad de entrar en esta web, donde ustedes pueden descargar el paper donde se explican todas estas cuestiones de las fórmulas. Este paper en realidad fue premiado internacionalmente, mejor premio de investigación ha recibido, otorgado por la Asociación Latinoamericana e Iberoamericana de Derecho de Economía. Esto fue en el 2011, y además se pueden descargar el Excel que les había dicho para operar sencillamente con estas fórmulas, haciendo clic aquí en este link, ¿sí? Y se puede descargar también el trabajo publicado. Salió publicado este trabajo también en un capítulo de un libro en Colombia, y se puede descargar entonces ese trabajo publicado aquí. Entonces, si hacemos clic en este link, nos va a descargar entonces este archivo. Tenemos este Excel, que es el archivo Excel que hemos descargado, y entonces fíjense que nosotros, por ejemplo, en nuestro ejemplo habíamos dicho que la compensación por daños y perjuicios era de 10 pesos, 50% de la probabilidad de condena por indemnización compensatoria, 80% por daños punitivos, y por lo tanto 12,5 en nuestro ejemplo nos está dando el cálculo. Pero imaginemos que estamos en el caso que habíamos visto, el caso de Castelli contra el Banco de Galicia, y entonces era 20.000 pesos los daños y perjuicios, 2% la probabilidad de condena por daños y perjuicios, 98% la probabilidad de condena de daños punitivos, y entonces nos estaría dando 1.000.000 de pesos automáticamente el Excel. Ahora, si estamos en el caso Pesgatori que habíamos comentado, imaginemos que tenemos 11.500 pesos por daños y perjuicios tradicionales, como dijo la Cámara, 40.000 pesos por daño punitivo, y era un caso claro de 100% de probabilidad de daños punitivos, y por lo tanto me estaría dando que implícitamente la Cámara tuvo en consideración que 1 de cada 4 consumidores podrían haber ganado este juicio y haber demandado, ¿sí? Haber demandado y poder ganar, ¿sí? Por lo tanto estamos hablando de la existencia de un 22% de probabilidad. Bueno, si esto consideramos razonable, no podríamos apelar, no tendría sentido, pero si no es razonable y si me da un porcentaje que no tiene mucho sentido de acuerdo al caso, entonces tendríamos argumentos objetivos para apelar esa cuantía. Bueno, con esto damos por finalizado esta primera charla de una serie de conferencias sobre análisis económico del derecho que organiza la Fundación Sijuso, y los invito a que se sumen a las siguientes charlas que van a dar distintos especialistas en la temática. Muchas gracias por todo, y bueno, y hasta pronto.